Entonces vamos a hablar esta noche de la sanación, del ministerio de sanación. Y no solamente quisiera hablarle de sanación interior, sino también de sanación física y de liberación. Hay 3 enfermedades básicas en el hombre: la enfermedad del cuerpo, que se puede sanar a través de la medicina, a través de una operación o del descanso, y también se puede sanar a través de una oración de fe. La sanación física se puede conseguir a través de una oración de fe, y el Señor actúa mucho a través de la oración. También tenemos la enfermedad del corazón, causada por heridas emocionales del pasado que se acumulan y que pueden causar traumas de toda clase. Y la enfermedad del corazón, no físicamente enfermo, sino del corazón herido, se puede conseguir a través de la oración de sanación interior. Jesús ha venido a sanar los corazones atribulados, y a través de la oración de sanación interior vemos grandes bendiciones. En el ministerio notamos que hay personas que, recibiendo una sanación interior poco a poco, van cambiando de actitud, van dominando mejor su carácter, son menos agresivos. Es maravilloso ver lo que el Señor puede hacer sanando un corazón herido. También la tercera enfermedad, la enfermedad del espíritu, del alma, que viene del pecado, y se consigue la sanación espiritual a través de la oración de arrepentimiento, a través de una oración para pedir perdón al Señor. Jesús vino a perdonar, a liberarnos del pecado. Y notamos que hay 2 puntos esenciales en esta división. La unidad del ser humano se manifiesta primero en el cuerpo y en el espíritu. Es un mismo hombre. San Pablo, en la primera epístola a los Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 23, nos habla de esto, de la unidad del cuerpo humano. Y el Señor, dice San Pablo en Tesalonicenses, la primera de los Tesalonicenses 5:23, que el Dios de la paz os santifique plenamente, y que todo vuestro ser, el espíritu, el alma y el cuerpo, se conserve sin mancha hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. 3. El cuerpo, el alma y el espíritu. Entonces, hay una interdependencia entre los dos. El cuerpo y el alma y el espíritu se interrelacionan a niveles que es imposible precisarlo, pero nosotros sabemos que dependen unos de otros. A veces hay personas que sufren físicamente por un problema emocional. A veces hay personas que buscan solución a una enfermedad, y la solución es perdonar. Perdonar es sanar. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 4, versículos 18 y 19, leemos la carta de presentación del ministerio de Jesús. Jesús entró en el templo y comenzó a leer el libro y dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Esta es la misión de Jesús. La misión de Jesús era sanar tanto física como interiormente y liberar de toda atadura que esclavizara al hombre, especialmente del pecado.
en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 4, versículo 23 al 25, leemos: Jesús recorría toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena nueva del reino y curando todas enfermedades y toda dolencia en el pueblo. Su fama llegó a toda Siria y le trajeron todos los que se encontraban mal con enfermedades y sufrimientos diversos, endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los curó. Y le siguió una gran muchedumbre de Galilea, Decápolis, Jerusalén y Judea, y del otro lado del Jordán. Fíjense la misión de Jesús. Su fama llegó a toda Siria. Yo estaba en Siria hace unas semanas. Fui a predicar en el Líbano, llegamos a Siria y pensar que aquí Jesús andaba a pie y yo paseando en avión. Qué distinto, ¿verdad? En Air France, un avión grandote. Y cuando llegué al Líbano, a Beirut, yo nunca había ido al Líbano. El arzobispo, Monseñor Abigail, el arzobispo de Beirut, estaba ahí esperándome al pie del avión. Había tenido permiso para ir a recibirme. La gente pensaba que llegaba el Papa. Bajé y yo dije, ¿qué será lo que hay aquí? Es que ellos todavía no habían tenido la oportunidad de vivir ese ministerio de sanación que aquí conocemos hace años, desde que comenzó la renovación. Pero ellos estaban en guerra siempre y no tenían facilidad para encontrarse, hacer grandes reuniones. Y lo que yo iba a hacer ahí era lo mismo que hago en todas partes, pero para ellos era una novedad. Y entonces el arzobispo había invitado al clero y a los obispos para un día de reflexión sobre el ministerio de sanación. Y la sorpresa mía es que había 300 sacerdotes y 4 obispos para escucharme. Yo pensé, Dios mío, no me conocen tantos sacerdotes y obispos. Y le hablé nada más del ministerio de sanación. Y entonces comenzamos a tener reuniones en Tiro, en Sidón, donde Jesús anduvo predicando, en Beirut, y encuentros. Y la multitud iba aumentando. El primer día debía haber 3.000 personas, después duplicó por algunos enfermos que Jesús había sanado. Estábamos viviendo el Evangelio. La multitud iba numerosa por los signos que veían cuando Jesús sanaba enfermos. Y yo he vivido en el Líbano una experiencia que me recordó mucho lo que pasó en Pimentel en el 75, que iba el grupo aumentando y aumentando. En la última misa de sanación en Beirut, dicen los periódicos que había 40.000 personas. La verdad es que era una multitud grande. Y pasaban todo eso por la televisión nacional. Al principio fuimos a encontrar los responsables de la televisión para pedir una pequeña entrevista y como que no le interesaba mucho, pero el Señor, que sabe mucho, sanó a 3 de la televisión. Y entonces teníamos la televisión de nuestro lado. 3 de los que trabajaban en la televisión recibieron sanación y comenzaron a dar testimonio. Y cuando tuvimos la última misa de sanación, la televisión nacional estaba ahí, tomando todo, pasando todo. Y a las 6 de la tarde era la noticia, la hora de la noticia nacional. Se excusaron, dijeron, no podemos dar la noticia ahora porque queremos terminar de dar el ministerio de sanación. Y la noticia se atrasó a las 7 de la noche. Fíjense cómo el Señor con algunos signos puede cambiar mentalidades. Al principio apenas nos daban unos minutos para anunciar los retiros, los encuentros. Y sanando a 3 de ellos, ya todo se arregló. Esta es la pastoral de Jesús. Jesús sanaba enfermos, la gente iba numerosa, y él entonces aprovechaba la multitud para proclamar la buena noticia. Su misión no se discute. Su nombre, Yoshua, significa Dios salva.
salvación íntegra de todo el hombre, de todo en el hombre y de todos los hombres. Jesús no está limitado a algunas sanaciones sencillas, Él vino a sanar a todo el hombre, a todo en el hombre y a todos los hombres. Su nombre dice que Él sana. Y su misión, Él la comunicó, la dio a la iglesia. Como el Padre me envió, así también yo les envío, dice Jesús en Juan 20:21. Los 12 apóstoles continúan en el tiempo y el espacio la obra salvífica de Jesús. Ellos son los responsables de hacer llegar hasta los confines de la tierra y por todos los siglos los frutos de la obra redentora de Cristo Jesús. Son enviados a predicar y a sanar de manera inseparable. Nunca Jesús nos ha enviado nada más a proclamar el Evangelio. Nunca nos envía solamente a evangelizar. Dice, vayan a proclamar el Evangelio y sanen a los enfermos. Siempre une esos dos ministerios. Y no solamente hablamos de sanación física, pero también de sanación interior y de liberación de todo espíritu maligno. Y proclamando que el reino de los cielos está cerca, curad enfermos, resucitad muertos, purificad leprosos, expulsad demonios. En Mateo 10, 7 y 8. Y esta misión no se reduce a los 12, sino que se amplía a los 72 discípulos. Curan a los enfermos que encuentren y díganle, el reino de Dios está cerca. Lucas 10, 9. Y al final del Evangelio, según San Marcos, encontramos cómo esta misión se extiende no solo a los 12 apóstoles, no solo a los 72 discípulos, sino a todos los que crean. Nos dice Jesús en San Marcos capítulo 16, versículo 15 y siguiente. Id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea se condenará. Estas son las señales que acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en lenguas nuevas, agarrarán serpientes en sus manos y aunque beban veneno no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. Con esto el Señor Jesús, después de hablarles, fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ellos salieron a predicar por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra con las señales que la acompañaban. Qué interesante este párrafo último. Salieron a predicar, colaborando el Señor con ellos. No estamos solos. El Señor nos acompaña en la evangelización y confirmando la palabra con las señales que la acompañan. Algunas señales que vienen a confirmar la verdad del Evangelio, a dar credibilidad a la palabra que estamos anunciando. Y entonces ustedes acaban de escuchar lo que dice Jesús, vayan a proclamar el Evangelio. Y aquí los signos que acompañarán, y fíjense bien que la primera señal que Jesús se compromete a darnos para acompañar la evangelización es esta: en mi nombre echarán demonios. El ministerio de liberación tiene una gran importancia en el Evangelio, en la evangelización. Y en este curso sobre el ministerio de sanación, yo quiero hablarle esta noche del ministerio de liberación,
mañana del Ministerio de Sanación Interior, y la tercera noche del Ministerio de Sanación Física, y la cuarta noche vamos a tratar de contestar preguntas que te quieran hacer, y terminaremos con una misa de sanación para que el Señor le muestre que es verdad lo que estamos enseñando, que Él sana cuerpos y sana corazones rotos, y el Señor sana las almas también. Una de las características que distinguen al auténtico apóstol, dice San Pablo en la segunda a los Corintios, en el capítulo 12, versículo 12, son las señales, los prodigios y los milagros. San Pablo dice: las características del apóstol se vieron cumplidas entre vosotros, paciencia perfecta en los sufrimientos, y también señales, prodigios y milagros. Es normal. Yo recibí una llamada de Italia esta tarde del padre Miguel Vassallo, que siempre me traduce cuando predico en Italia. Y él me llamó con una gran alegría, porque me decía que en la última conferencia del padre Cantalamessa, que es el predicador del Papa, que da los retiros 4 veces al año al Papa y a los cardenales del Vaticano, el padre Cantalamessa les contaba a ellos en su última conferencia que él estuvo en Rimini, en el Congreso, y dijo que había 60.000 personas, y dijo que el padre Emiliano oró por los enfermos y porque hubo muchas sanaciones. La gente fue numerosa a Rimini. Me metió ahí delante del Papa. Y el padre Miguel estaba tan feliz, porque él fue que me tradujo. Y yo me reí mucho porque el padre Cantalamessa, sacando mi nombre delante del Papa, me van a degollar, ¿verdad? Peligroso eso. Pero él quería decir la verdad de que el ministerio de sanación es un signo que acompaña la evangelización, y la gente se mueve, va numerosa cuando ven signos que vienen a decir que es verdad lo que estamos enseñando. Y cuando el Señor nos envía a evangelizar, fíjense bien que la primera señal que nos da es esta: en mi nombre echarán demonios. Existe un campo tan misterioso y delicado como real, que es la acción del demonio en el mundo y en las personas. Jesús habla a menudo de este tema y frecuentemente lo encontramos en una lucha contra Satanás, contra sus poderes que dominan al mundo. Es más, una de las pruebas que Jesús mismo ofrece de su mesianismo es la expulsión de los demonios. En San Lucas, en el capítulo 11, versículo 20, Jesús dice: si por el dedo de Dios expulso yo los demonios, es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Él da como signo de su misión mesiánica su poder de echar demonios. Jesús venció con su muerte al príncipe de las tinieblas, y por su resurrección fuimos trasladados al reino de su amor. Y San Pedro, en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10, versículo 38, resume la obra mesiánica de Jesús en 4 puntos: ungido con el Espíritu Santo y con poder, pasó haciendo el bien, curando, liberando a todos los oprimidos por el diablo. En esta síntesis encontramos perfectamente integrado el ministerio de la liberación. No es un ministerio aislado, sino que se encaja en el contexto de la evangelización.
Lo realizan personas ungidas por Dios con Espíritu Santo y en el nombre de Jesús. Además, no es cuestión solo de echar fuera a los demonios, sino de hacer el bien, el máximo bien, dejar que la salvación actúe en la persona y en la comunidad, porque cuántas personas que no crecen en su vida espiritual por una opresión, por una obsesión que los está encadenando. Y no solamente Jesús tiene poder para echar demonios, pero Él da ese poder a sus apóstoles. Los apóstoles también fueron enviados a evangelizar y a expulsar demonios. En Mateo 10, 7 y 8 leemos: «Id proclamando que el reino de los cielos está cerca. Curad enfermos, resucitad muertos, purificad leprosos, expulsad demonios». Y volvieron gozosos porque los demonios les obedecían. Leemos en Lucas 10, 17, regresaron los 72 alegres, diciendo: «Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre». Y el Papa Pablo VI, en una catequesis muy importante que hizo el día 15 de noviembre del 1972, decía: ¿cuáles son hoy las necesidades más grandes de la Iglesia? No os maraville como simplista o hasta como supersticiosa e irreal nuestra respuesta. Una de las más grandes necesidades es la defensa de ese mal que llamamos el demonio. Y más adelante dice el Papa: el mal no es solamente una deficiencia, sino una eficiencia, un ser vivo, espiritual, pervertido y pervertidor. Terrible realidad, misteriosa y temible, se aparta del cuadro de la enseñanza bíblica y eclesiástica quien rehúsa reconocer su existencia, o quien hace de él un principio autónomo sin tener origen de Dios, como toda criatura, o lo explica como una pseudo-realidad, una personificación conceptual y fantástica de las cosas desconocidas de nuestros malestares, decía el Papa Pablo VI. Dice que los que no aceptan esta realidad y que dicen que no existe el diablo, que esos son cuentos, se apartan de la enseñanza de la Iglesia, de la enseñanza de la Biblia, de la enseñanza de la tradición. Yo me recuerdo que en el 75, después de comenzar a trabajar en la renovación carismática, yo había aprendido un poco a hacer el ministerio de liberación. Y había un sacerdote en una parroquia un poco lejos de mí que se burlaba del ministerio de liberación. Él no creía en eso. Decía que eran cuentos de nuestras abuelas, porque muchos supuestos teólogos tratan de negar la realidad de la opresión diabólica. Y él decía que no creía en eso. Y un día en su parroquia, una muchacha de 8 años de edad sufría terriblemente de una opresión diabólica. La niña tenía algo tan fuerte que un día su mamá estaba preparando huevo en aceite caliente, estaba preparando huevo y la niña entró corriendo, metió la mano en el aceite caliente, tomó el huevo y se lo comió sin quemarse. Y tenía fenómenos extraños. Y ella brincaba muy alto, más alto que una niña habitual de 8 años puede brincar. Y la familia estaban muy angustiados. Y fueron a ver al padre, que decía que no creía en eso, del ministerio de liberación. Y le han contado lo que le pasaba a la niña. Le han pedido que orara por ella.
Y el padre, al ver todo el malestar de la niña, comenzó a orar. Y ella lo miró con unos ojos furiosos y le dijo: tú baboso, cállate. Y el padre se asustó y me la mandó después. Se asustó cuando ella le dijo: tú baboso, cállate. Entonces me la mandó, yo estaba en Nagua, estábamos dos padres ahí y nos contaron el problema de la niña. Y con otro sacerdote y el papá y la mamá de la niña la llevamos en la sala de recepción y la acostamos sobre un sofá que había ahí para comenzar a orar por ella, y había un crucifijo en la pared. Ella miró el crucifijo y dijo: yo sí me alegro que hayan crucificado a este. Y se sentía que tenía un espíritu muy malo. Y comenzamos a hacer oración de liberación. Y después de media hora como que no avanzaba. Y yo pregunté a la mamá: ¿pero esta niña está bautizada? Me dijo: no está bautizada. Entonces, lo primero que vamos a hacer, si ustedes quieren, la vamos a bautizar. Porque le mandamos al espíritu maligno que salga de ella y él se encuentra en su casa. Esa niña todavía no es templo vivo del Espíritu Santo. El papá y la mamá eran cristianos, aceptaron. Entonces con el otro padre nos fuimos a la iglesia y bautizamos la niña con un poco de orientación, con la aceptación de los papás. Bautizamos la niña y después le hicimos un ministerio de liberación y nos ha ido muy bien. Pero fíjense, ese sacerdote, en vez de regocijarse, se enfadó porque la habíamos bautizado sin darle el curso de preparación al bautismo. Hay cosas a veces que se parecen mucho a los fariseos del Evangelio, ¿verdad? Entonces la niña va bien, yo la conozco ahora, hizo sus estudios universitarios, pero el problema estaba contaminando la casa. El problema que tenía también lo tenía su hermanito, un poco mayor que ella. Y ella estaba bien liberada, contenta, pero el hermanito comenzó a hacer cosas extrañas. Y en ese tiempo yo estaba reemplazando a un sacerdote en la parroquia. Y yo recibí al muchacho para... Los papás me pedían que orara por el muchacho también, como habíamos hecho por la niña. Hicimos un ministerio de liberación y él estaba como un tigre, de furioso y muy fuerte, un niño que no tenía 10 años. Pero por fin el Señor lo liberó. Y el que me lo había llevado era un médico de la parroquia que estaba estudiando en la UAS y él tenía programado irse a estudiar a Moscú. En aquel tiempo tenían becas para ir a estudiar a Moscú. Y él fue quien acompañó a los papás. Y cuando vio que después de una oración de liberación el niño se liberó de todo, ese médico que terminaba en medicina no fue a Moscú, comenzó a entrar en la renovación carismática. Y actualmente es un líder de la renovación en su diócesis. Fíjense cómo el Señor a través de signos puede cambiar una mentalidad. El ministerio de liberación es la primera señal que el Señor nos ofrece para acompañar el Evangelio. Yo estaba dando una conferencia sobre este tema a unos sacerdotes en un retiro sacerdotal y un sacerdote me dijo: pero la primera señal, padre, la primera señal es la caridad. Le dije: claro que la caridad es la gran señal del cristiano, pero la caridad no se ve así como así. Y cuando vamos a evangelizar y que ven que uno sufría de una opresión diabólica fuerte y que en el nombre de Jesús echamos el demonio y que el demonio se va, eso interpela mucho a la gente. No todo es posesión diabólica, de eso le voy a hablar en la segunda parte de la reflexión, porque no debemos decir que toda influencia diabólica es posesión diabólica. A veces lo que hay es una obsesión diabólica. A veces es una
opresión diabólica. Y otras veces, rara vez, es una posesión diabólica. Yo le voy a contar un ejemplo. Eso me pasó en Nagua. Estaba de párroco en Nagua. Una noche llegué del campo bien cansado y eran las 1 de la mañana. Y ya yo estaba durmiendo. Y mi aposento estaba cerca de la ventana. Y oí un hombre que gritaba, Padre Emiliano, tanto que me despertó. Le dije, ¿qué pasa? Me dijo, venga a ayudarme, ya no puedo con esa mujer. Él tenía a su esposa ahí, que la tenía como amarrada. Dijo, van 3 días que ya no duerme, grita, y no sabemos qué hacer, y todo el mundo está nervioso. Venga a orar por ella, imagínense, a la 1 de la mañana. Pero daba pena decirle que no. Me levanté y lo invité a entrar en la iglesia, y fuimos delante del Santísimo. Y esa mujer tenía una cosa muy rara, porque él la tenía como que se quería ir huyendo, la agarraba bien, pero ella con su boca estaba haciendo un ruido muy sorprendente, igual que un caballo cuando ve una yegua, la misma cosa. Yo no sabía qué había en eso. Hacía un ruido con su boca que nos asombraba. La llevamos delante del sagrario a la 1 de la mañana y comencé a orar por ella. Su esposo la tenía bien por las manos, las 2 manos. Comencé a orar por ella. Él la soltó y comencé a orar pidiendo al Señor que la liberara de toda influencia maligna. Y ella comenzó a desnudarse. Yo me sorprendí mucho, yo no estaba acostumbrado a striptease. Ella tomó su falda y la rompió. Y después se estaba desnudando delante del sagrario. A primera vista yo me sorprendí, después pensé que tenía un espíritu impuro. De una vez me vino a la mente que esa señora debía tener un espíritu impuro. Y dije, espíritu impuro, te ordeno en el nombre de Jesús de Nazaret, en virtud de mi sacerdocio, que salgas de esta hija de Dios ahora. Sal de esta casa y vete a los pies de Jesús para que disponga de ti. Y mientras le daba esa orden en el nombre de Jesús, ella cayó al suelo como un zapato. Y en el suelo comenzó a respirar profundo, como que respiraba muy profundo. Y volvió en sí y se levantó. Y cuando vio su falda rota, dijo, ¿y quién me hizo eso? Imagínense la suerte que yo no estaba solo, estaba ahí su esposo. Hubiera podido perder mi fama, ¿verdad? El esposo le dijo, pero eres tú loca, tú estabas desnudándote. Y ella agarró su falda y la cerró. Y entonces estaba tranquila y nos fuimos a la casa parroquial. Yo no podía dejarla ir a su casa con esa falda rota. Le dije, venga, le voy a prestar un pantalón. Y entramos en la casa parroquial con el esposo y yo le presté uno de mis pantalones. Ella fue y se puso mi pantalón y con eso se fue tranquila, bien contenta. Y a los 15 días yo encontré al esposo y le dije, ¿cómo va la esposa? Dice, perfectamente bien. Ella no tiene más problema. Le dije, dile que me devuelva mi pantalón. Él me dijo, no, ella lo quiere guardar como reliquia. Por eso digo que el diablo me robó un pantalón. Pero ¿qué tenía esa mujer? Tenía una opresión diabólica muy fuerte, pero no estaba poseída por el demonio. Tenía algo terrible. El pobre esposo y los hijos no sabían qué hacer y necesitaba de un ministerio de liberación. Y en otro tiempo, antes de conocer la renovación carismática, me confieso que jamás, en 17 años trabajando en la República Dominicana, jamás hice una oración de liberación
ni rezaba un Padre Nuestro por esa gente. Yo los mandaba al psiquiatra o al hospital, y si no tenían dinero se quedaban en su casa, pero en teología no nos habían enseñado eso. La Iglesia ha sufrido mucho por esa falta de fe. En los seminarios nos hablaban de todo, pero de este ministerio de liberación tan importante en el Evangelio no nos hablaban. Como que hubo un tiempo que eso parecían cuentos de viejas, de la Edad Media, que ya se había superado eso. Gracias a Dios, con el poder del Espíritu Santo, se está renovando ese ministerio en la Iglesia. Yo estaba leyendo un libro muy interesante de un exorcista de Roma que se llama Don Gabriele Amort. Un exorcista raconta, él da su experiencia y dice que, claro, no son tantos los casos de posesión diabólica, pero hay mucha gente que sufren de influencias malignas sin ser poseídos. Dice en su libro que en 7 años él ha recibido como 20.000 personas que han pedido oración de liberación. Él con otro sacerdote que trabaja también en Roma como exorcista oficial, y dice que de los 20.000 casos que han recibido, apenas 75 sufrían de posesión diabólica. Los otros no eran casos de posesión diabólica. Como le dije, en el ministerio de liberación es importante que vayamos aprendiendo a discernir lo que tiene una persona, porque a veces alguien puede sufrir de una obsesión diabólica solamente, que no es ninguna posesión, una obsesión diabólica como una obsesión de blasfemia, como una obsesión de suicidio. Un día me llevaron un muchacho de Moca que tenía como 9 años y se quería matar, y se quería tirar del balcón y quería suicidarse. Y la familia estaba muy inquieta y no sabían qué hacer. Ese niño hablaba siempre de matarse. Y oramos por el niño echando el espíritu de suicidio en el nombre de Jesús de Nazaret, y jamás el niño ha vuelto a hablar de matarse. El niño tenía una obsesión en su mente, que no era ninguna posesión diabólica, pero era una obsesión de un espíritu de suicidio. Y para liberar a este niño hay que tomar en serio el Evangelio, cuando Jesús dice: y aquí los signos que acompañarán a los que creen, en mi nombre echarán demonios. Y cuando vemos una persona que sufre de un problema así, conviene hablar con él o con la familia a ver cuál es el problema. No debemos hablar rápidamente de posesión diabólica, porque es raro. Habitualmente las personas que sufren de posesión diabólica no van mucho a nuestras iglesias. Lo hay. Por ejemplo, en la secta satánica hacen un pacto con Satanás y se consagran a Satanás. Y muchos brujos también han hecho un pacto con Satanás para tener poder, y consiguen poder, no poder espiritual, pero consiguen poder y pueden echar maleficios. Eso no son cuentos, es una realidad. Pero son raros los casos de posesión diabólica, por lo menos entre nuestros fieles. Lo que se encuentra bastante frecuente son los casos de obsesión diabólica o de opresión diabólica. Hablamos de posesión diabólica cuando alguien ha hecho un pacto con Satanás y le ha dado su libertad, su voluntad. Dios nos ha dado la libertad y nadie nos la puede quitar, pero uno puede dar su libertad a Satanás y entonces viene a ser poseído. Pero si uno no ha dado su voluntad a Satanás, no puede ser poseído, puede sufrir mucho, como sufrió el Padre Pío, que fue muy atacado por Satanás, como sufrió Martha Robin, la mística francesa que vivió 50 años de la Eucaristía,
que ella recibía golpes, un poder la levantaba sobre su cama y la sacudía contra la pared. Y ella era una mujer muy santa, no era poseída por el demonio, pero sufría de opresión diabólica. El diablo la quería maltratar porque ella conseguía muchas conversiones a través de su vida santa. Y ella no fue poseída por el demonio, como el santo cura de Ars, que sufrió mucho de opresión diabólica. Yo le voy a contar algo que le pasó al cura de Ars. Él fue atacado muchas veces, y una vez cuenta la historia del santo cura de Ars, que una vez el santo cura de Ars murió viejo y muy cansado, confesaba todo el día. Una vez estaba en el sanitario afuera, había un retrete afuera y él estaba ahí sentado y esperando. Él estaba rezando el rosario, imagínense, en el sanitario, y le salió el diablo. El diablo le salía cada rato, y el diablo le dijo: cura, ¿no te da vergüenza rezar el rosario aquí? Y él dijo: no te preocupes, lo que va subiendo la oración es para la Virgen y lo que va bajando es para ti. Y se fue el diablo, desapareció. Él sufría de opresión diabólica. Una vez yo visité la casa parroquial del Santo Cura de Ars, donde se conserva su cama, y una noche el demonio prendió fuego en su cama. Era una cama de madera y se conserva una parte de la cama calcinada, estaba quemándose, y él se despertó y echó el demonio en el nombre de Jesús y se apagó el fuego. El demonio lo fastidió mucho, pero nunca fue poseído por el demonio. La posesión es sobre la voluntad. La opresión es una influencia maligna sobre el cuerpo o sobre las cosas. Es muy distinto. Es mucho más fácil conseguir la liberación de una opresión diabólica que conseguir la liberación de una posesión diabólica. Porque la persona que ha hecho un pacto con Satanás está poseída, su voluntad pertenece a Satanás, y entonces, para liberarse de esto, necesita de una autoridad superior para desatarla. Y nadie que no ha hecho pacto con Satanás puede ser poseído. Hay gente que por ignorancia, de una vez que hay influencia maligna, dicen: está poseído, es un poseso. Tengan mucho cuidado para no acusar a nadie de posesión diabólica si no se ha consagrado a Satanás. El único caso de quien podemos hablar de una posesión es cuando un niño ha sido consagrado por su papá a Satanás. Yo estaba predicando en el Camerún. En el centro del Camerún hay un seminario para formar brujos, no para formar sacerdotes. Tienen un seminario de brujos. Y los grandes brujos del Camerún mandan ahí su niño por muchas visitas y hacen ceremonia de encantación y pasan el niño encima del humo y le enseñan a hacer medicina con hierba y todas fórmulas mágicas, y consagran su niño a Satanás para que llegue a ser un gran brujo. Y entonces este niño, por la autoridad paterna, puede llegar a ser poseído por el demonio. Así como un niño, cuando es llevado al bautismo, por la autoridad paterna, el niño puede recibir el bautismo y es válido. Así como un niño recibe el bautismo porque su papá, por su autoridad paterna, lo lleva al bautismo y el bautismo vale, así también los casos de los niños que han sido consagrados a Satanás por su papá son bien tristes, pero esos niños vienen a ser poseídos por el demonio. Y los casos de obsesión son más bien sobre la mente, como le dije del niño que quería suicidarse. La obsesión diabólica es una influencia maligna
sobre la mente. Por ejemplo, una obsesión de blasfemia. Hay gente que viene a visitarnos a veces desesperados, dicen no sé lo que me pasa, que me pasan blasfemias por la mente, como que me vienen muchas blasfemias, yo estoy desesperado. Una obsesión de un espíritu de blasfemia. Yo me recuerdo que una religiosa en Quebec, una religiosa muy buena, sufrió durante unos 6 meses de este problema. Ella iba a comulgar y volviendo de la mesa de comunión le venían blasfemias en la mente, como si tuviera una grabadora en la cabeza y comenzaba como a escuchar blasfemias que le venían en la mente. Ella estaba muy desesperada y fue a ver a su director espiritual a ver qué era eso. El director, que no había estudiado el Ministerio de Liberación, le dijo que orara mucho a la Virgen, que eso se le iba a quitar. Pero la pobre religiosa oraba y seguía con esa obsesión de un espíritu de blasfemia. Después fue a ver la Madre superiora provincial y le contó su problema, y la superiora la llevó a un psiquiatra. El psiquiatra pensó que estaba loca, no encontraba la solución. Ella sufrió como durante 6 meses de este problema muy frecuente. Le venían blasfemias a la mente, especialmente después de la comunión. Y un día, un sacerdote amigo mío que trabajó mucho en el Ministerio de Liberación, supo de este caso y fue a visitar a la religiosa. Y habló con ella y le dijo, si usted me permite, voy a hacer un ministerio de liberación para que el Señor le quite este problema. Ella estaba muy de acuerdo. Y el padre en 2 minutos la liberó de esto. Y él dijo y nos contó, no hizo más que decir, espíritu de blasfemia, yo te ordeno en el nombre de Jesús de Nazaret que salgas de esta hija de Dios ahora. Sal de esta casa y vete a los pies de Jesús para que disponga de ti. Y te prohíbo en el nombre de Jesús que la vuelva a molestar. Y se le fue esa molestia. Ella sintió como un escalofrío en la espalda, dice. Era una obsesión de un espíritu maligno. Hay otras personas que tienen una obsesión de rencor, que no son capaces de perdonar y necesitan liberarse de un espíritu de odio. Otros tienen una obsesión de un espíritu impuro. Yo conocí un hombre en Santiago que sufrió mucho de un espíritu impuro. Y él es un hombre casado, tenía 2 niños, una esposa muy buena, se había casado por la iglesia y comenzó a sufrir ataques terribles de un espíritu impuro. Tanto que llegó un tiempo que él salía hasta 2 veces la misma noche para ir a visitar 2 prostitutas distintas. Salía como a las 11, ahí iba a un prostíbulo y volvía y se acostaba a dormir, se despertaba y tenía que levantarse de nuevo, iba a otro prostíbulo a visitar a otra prostituta y era un desastre. Y él no entendía lo que le pasaba, decía que hay algo como que empuja y yo no puedo dominarme. Y su esposa pidió oración y un grupo de la Renovación Carismática comenzó a orar por él. Y fue muy duro conseguir esa liberación. Ahora es un hombre feliz, con su esposa y sus hijos. El Señor lo liberó de un espíritu impuro. Era una obsesión. Si ustedes quieren entender lo que es una obsesión, es algo más fuerte que una tentación. Todo el mundo sabe lo que es una tentación. Uno puede tener una tentación de calumniar a alguien, o una tentación impura, una tentación de suicidio, pero una obsesión es una influencia maligna sobre la mente que es más fuerte que una tentación. Y para esto el Señor libera. Y la fuerza está en el nombre de Jesús de Nazaret. Y está en el Evangelio. Y es la primera señal que Jesús nos da para acompañar la evangelización. Yo voy a tomar unos minutos más, después vamos a descansar
y veremos la segunda parte de esta conferencia con más ejemplos prácticos, pero le digo, primero, hay influencias malignas que son de posesión diabólica, es una influencia sobre la voluntad, cuando una persona ha dado su voluntad a Satanás, ha hecho un pacto con Satanás, como lo hacen a veces los brujos que hacen un pacto con Satanás para conseguir dinero, como lo hacen en la secta satánica. Yo me recuerdo ahora un caso que conocí en Francia, en Lyon. Estaba predicando un retiro a los sacerdotes en el seminario Saint-Irénée y nos llevaron a una joven de Suiza que tenía 19 años de edad, y ella había sido engañada por un grupo de amigos. Ella tenía muchos problemas y la llevaron a una casa. Le dijeron, ahí tú vas a tener solución a tus problemas. Era la casa de la secta satánica en Ginebra. Y ahí la engañaron tanto que la convencieron que si aceptaba consagrarse a Satanás iba a tener dinero y poder y facilidades. Y ella se dejó engañar y se consagró a Satanás a la edad de 18 años. Y comenzó a pasar un tiempo difícil durante el año. Comenzó a tener miedo de noche y a arrepentirse, y se sentía como que no tenía libertad y quería salir de eso, ya no quería más, pero no podía salir por su cuenta porque se había consagrado a Satanás, había hecho un pacto con Satanás. Yo leí el pergamino en el cual ella firmó su nombre, la consagración a Satanás que hacen en la secta satánica. Y me recuerdo de memoria las primeras palabras que decía: Satanás, yo acepto pasar la eternidad contigo con tal que tú me des tal y tal poder. Y ella pedía dinero, pedía autoridad, pedía éxito, y firmó su pergamino con la sangre de su mano izquierda, porque todo lo firman con la sangre de la mano izquierda, que es la sangre más cerca del corazón, para dar más autenticidad a su pacto. Fíjense que al año ella no podía más y quería salir de esto, y fue a ver a un hermano de las escuelas cristianas que se ocupaba de la juventud para pedirle ayuda. Y el hermano, después de escucharla, le dijo: bueno, esto es un caso que yo no puedo ayudarte, para eso vamos a necesitar un sacerdote, porque es bien difícil, se necesita del poder sacerdotal para liberarte. Y el hermano me contó que con la señorita esa, él fue a visitar a un sacerdote en Suiza para pedirle ayuda, y el sacerdote lo miró riéndose y dijo: ¿y tú crees en eso todavía? Porque hay muchos sacerdotes que ya no creen en el exorcismo. Entonces fue a visitar a otro sacerdote, y el otro le dijo: yo no me ocupo de esas cosas, yo no me meto en eso. Algunos sacerdotes tienen miedo a hacer un ministerio de liberación. No hay razón para tener miedo al diablo cuando estamos con Jesús, pero yo no sé por qué algunos le tienen miedo. Dijo: yo no me meto en eso. Fueron a ver un tercer sacerdote, y el tercero le dijo: déjamela bajo observación durante un par de semanas y veremos lo que vamos a hacer. Y no eran 2 semanas que quería salir de eso, era ahora que estaba cansada, que ya no dormía, que tenía miedo, estaba haciendo una depresión. Entonces el hermano llamó a Lyon, donde estábamos dando el retiro sacerdotal, a ver si aceptáramos hacer un exorcismo litúrgico para esa muchacha. Y el obispo auxiliar de Lyon me pidió, Monseñor Delhomme, si yo aceptaría hacer un exorcismo litúrgico. Le dije: sí, pero no solo, porque es peligroso. Yo sé que cualquier cosa puede pasar en esos exorcismos. A veces tienen una fuerza sobrehumana. Le dije con otros sacerdotes: bien, fuimos 4 sacerdotes y comenzamos el exorcismo litúrgico. Y yo tenía
el portaviático en la mano con la hostia consagrada y mandaba al espíritu maligno en el nombre de Jesús de Nazaret presente en la Eucaristía que saliera de esta hija de Dios, y ella se ponía furiosa y me quería dar puñetazo y no quería que le acercara a la frente el portaviático. Decía: tú me quemas, quítate de eso, quítame de eso de ahí. Y oramos toda la oración del exorcismo, los 4 padres, durante hora y media, y como que no se conseguía casi resultado. Y a mí me vino la idea de orar en lengua. Ustedes saben que San Pablo dice en la epístola a los Corintios, en el capítulo 8, versículo 26, nosotros no sabemos cómo orar para orar como conviene, mas el Espíritu Santo viene en ayuda de nuestra debilidad y viene a orar en nosotros con gemidos inefables. El Espíritu Santo en la oración en lengua es el que ora en nosotros. Y comencé a orar en lengua, y los otros 3 sacerdotes tenían el don de lengua, y comenzamos a orar en lengua los 4, fuerte. Y les aseguro que no duró 5 minutos la oración en lengua cuando la muchacha se pacificó y comenzó a llorar, y estaba feliz, y comenzó a llorar y ya estaba tranquila. Y los otros sacerdotes se salieron y yo la confesé. A partir de ahora yo no puedo decir lo que ella me dijo. Oí su confesión y después le di la absolución, y después uno de los padres celebró la misa y ella volvió a comulgar feliz y se fue a Suiza. Y me ha dicho el hermano que 3 veces más ella ha sufrido de una opresión diabólica. Ya no podía sufrir de posesión diabólica porque había sido liberada, pero el Evangelio dice que cuando el espíritu maligno sale de un hombre, anda vagando buscando donde reposarse, y si no encuentra donde reposar, trata de volver a lo mismo. Y 3 veces ella ha tenido una opresión diabólica fuerte, y han orado por ella y se liberó más fácil de la opresión. El exorcismo fue en el mes de noviembre y en mayo ya estaba totalmente liberada, y durante el mes de julio le vino un gran deseo de entrar en la vida religiosa, y ella entró en un convento de religiosas contemplativas en Suiza, donde adoran el Santísimo todo el día y noche, el Santísimo expuesto sobre el altar. Ella se había consagrado a Satanás, se arrepintió, Jesús rompió sus cadenas y ahora ella es novia de Jesús. Esa es la victoria de Jesús. En mi nombre echarán demonios. Qué pena ver que en la iglesia falta fe para aceptar ese ministerio. Fíjense qué injusticia el padre que le dijo: ¿y tú crees en eso todavía? Dejarla sufrir con esa posesión. Bueno, este es un ejemplo de posesión diabólica que el Señor liberó con su poder a través de un exorcismo.